Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 2 de abril del año 2023, en gracia de Dios, para conmemorar con nuestra Santa Iglesia la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, el paso por esta vida terrenal, luego de la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, el nacimiento del niño Jesús en Belén, del pueblo de Jerusalén, al tenor de la estrella de Oriente, en compañía de su esposo castísimo San José y padre putativo de Jesús, la familia de Nazaret, que ya vincula la familia sagrada, el Padre Creador, Jesucristo, su único Hijo, Salvador, y el Espíritu Santo Santificador, para unirnos con esta familia humana que toma asiento desde Adán y Eva, los primeros padres. Y ahí en ese dilema entre Caín y Abel, en gracia de Dios, después llega Sem, cuando Caín asesina a su hermano, en esa pugna del bien y del mal. Todo remontando desde el origen para pasar por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en la cual nos hemos de concentrar en meditación, y que cerraría con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, esa mirada escatológica que ya está en el que se consideraría el fin de este ciclo terrenal de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María y los santos, ya San José también, vinculando allí en esa visión escatológica con la ascensión en el caso de Jesús, la asunción en el caso de María y la resurrección de los muertos, apóstoles, santos y mártires que ya habitan el reino de los cielos. Y nos queda esta herencia con la Santa Iglesia Católica, la cátedra mística y toda la doctrina que en nuestro Papa Francisco y toda la sabiduría, el conocimiento y la vivencia tanto de él como de más obispos, sacerdotes y seres amados consagrados a la vida religiosa, a la vida espiritual, y laicos, todos llamados como pecadores a participar del reino de los cielos, de esta vida eterna que nos trae el Señor en gloria. Hoy en particular reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya, para hacer la meditación de la palabra de Dios. Amorosamente invito a cerrar nuestros ojos y poner en el Espíritu Santo, en su presencia, la oración de todos los días que acontece para pedir al Espíritu Santo la sabiduría, el logos, que es ese discernimiento respecto al conocimiento humano, para que se asiente en nuestro corazón, circule en nuestra mente y en nuestro cuerpo, y allí una correcta lectura de la palabra de Dios, por tanto una correcta interpretación de ella en lo personal, en lo interpersonal allí en el hogar, en la familia, en la sociedad,
y la aplicación o puesta por obra, manifestación allí en donde sea que Dios nos tenga para acometer en el plan divino ese propósito, ese significado de vida. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura. Líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las divinas enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso, para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para tomar la meditación en la palabra de Dios hoy, el Evangelio de San Mateo, introductorio respecto del día Domingo de Ramos, primer día de la semana, primer día de este nuevo ciclo de resurrección en Cristo y por tanto de renovación de nuestras vidas, ya significadas en Dios, en la Sagrada Familia. Y de ahí pasará la lectura de toda la pasión, muerte y sepulcro. Dejaríamos la resurrección, Dios mediante, para el próximo domingo, y ya de ahí retomar, como se decía en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. Amorosamente invito para que se tenga de la ascensión al Señor, como es esa comunicación ya hacia el reino de los cielos, lo que nos espera en la vida eterna. Amén, que así sea. Y retomar para el inicio del Adviento, que es diciembre, en la pregestación con la anunciación de la Santísima Virgen María, del nacimiento de Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, pero ya después de su visita a la prima Santa Isabel, que viene el profeta Juan el Bautista, hijo de Isabel y de Zacarías, y ya toda esta familia Nahuín que conecta con la historia sagrada de la familia de Nazaret, hasta allá en el templo, cuando es presentado y el anciano Simeón advierte a la Santísima Virgen María, esto está en los gozosos, que esta criatura, el Salvador, ha de estar para traer contradicción entre todos los hombres, y en particular a la Santísima Virgen María le partiría el corazón, le atravesaría una espada por el mismo dolor, que llega hasta la cruz, y ahí con el hermano Juan, el discípulo amado, tú, todos seres amados, ahí conectamos en esa Trinidad, Santísima Virgen María, el discípulo amado y ya la Iglesia Católica, entre otras iglesias cristianas y unidas en torno a Cristo. Ya el Salmo 22 es una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura, como es habitual, de San Pablo a los Filipenses, que nos conmueve en el corazón para vincularnos con la resurrección de Cristo, esencialmente, y sentir también de su pasión la humillación que sufrió por la humanidad, la crucifixión y toda esa flagelación previa, que es retomada en la primera lectura del profeta Isaías, en un cántico de alabanza maravilloso, a la vez de súplica al Señor de piedad y misericordia, que fue lo que vino a traernos.
Entonces, amorosamente, en lo posible, seres amados, su servidor amigo y hermano invita a cerrar los ojos y poner la palabra de Dios en el corazón. Hoy haremos meditación, esencialmente. La reflexión podrá ser en el espacio de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Dios mediante en breve, y sentir todo aquello que se narra centrados en Cristo, Jesús nuestro Señor, y alrededor suyo quienes acontecen en su familia sagrada, la familia de Nazaret y la familia en la iglesia cristiana. Centrados allí ya después podemos relativizar o mirar en forma comparativa nuestra propia realidad con nuestras familias. Siempre la familia sagrada, la familia de Nazaret y ya la familia que ya no es Adán y Eva y sus hijos, sino tu padre, tu madre y tú. Y cómo se va replegando en sociedad. Primero en comunidad, que es ese ministerio al que nos llama el Señor, y ya la misión con la humanidad. Y ya trascender en la divinidad, esa es la transformación que con Cristo acontezca en nuestras vidas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, la confianza del siervo del Señor en medio del sufrimiento. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos, por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. Ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Pero todos los que prenden fuego y preparan flechas encendidas, caerán en las llamas de su propio fuego, bajo las flechas que ustedes mismos encendieron. El Señor les enviará este castigo y quedarán tendidos en medio de tormentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 22 nos unimos en oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de angustia y canto de alabanza del maestro de coro según la melodía de la sierva de la aurora en el Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero
Yo no soy un hombre sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen, este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere, que lo salve. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes. Ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Ustedes los que honran al Señor, alábenlo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel, pues él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. En presencia de tu pueblo numeroso alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor ustedes que lo buscan y vivan muchos años. Razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a Él. Arrodíllense delante de Él, porque el Señor es el Rey y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus obras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 1 y siguientes, acerca de la armonía y la humildad. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito.
No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. En torno a la humillación y la exaltación de Cristo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, entre los versículos 1 y 11, acerca de el Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente, unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, el hijo del rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y siguientes, sobre la pasión, muerte y resurrección. Conspiración para arrestar a Jesús. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús
mediante algún engaño y matarlo, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas traiciona a Jesús. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. En la cena del Señor, el primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite,
los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no que se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera 1 hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por 2ª vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas el traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Jesús ante la Junta Suprema.
Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se preguntaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro niega conocer a Jesús. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Jesús es entregado a Pilato. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. La muerte de Jesús. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús ante Pilato.
Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Jesús es sentenciado a muerte. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás, y cuando ellos reunidos, Pilato los preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y, burlándose, le decían: ¡viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara lo golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la ropa, la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Jesús es crucificado. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. También fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No has dicho que es el Hijo de Dios?
y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Este está llamando al profeta Elías. Al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Hacemos un minuto de silencio en nuestro corazón para sentir la presencia del Señor vivo. Jesús, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: ¿De veras este hombre era hijo de Dios? Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue, pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. La guardia ante el sepulcro de Jesús. Allí empieza la resurrección. Es decir, el sábado los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron al sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de la guardia. Esto ocurrió al día siguiente en sábado.
Seres amados, en la meditación de la palabra de Dios hoy nos deja toda la síntesis del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, de la Nueva Alianza, todo lo que acontece con nuestro Señor Jesús en su vida pública a los 33 años, un suspiro de vida en el cual en plena libertad, paz y felicidad aconteció su ser siendo como segunda persona de la Trinidad, de la Sagrada Familia, dejando este regalo maravilloso de la resurrección como esperanza de nuestra liberación propia y salvación, que algún día con la vida eterna nos tendrá de regreso en el cielo a todos peregrinos, hijos pródigos, habiendo dejado allí todo como maestro, como profeta y sacerdote según el rito de Melquisedec, tal cual de como vino, tal cual se fue, anunciado por arcángeles, ángeles y santos del cielo. Y allí, Dios mediante, habremos de estar en alma. Y entre tanto, seguir celebrando esa Eucaristía celestial, que desde el reino de los cielos allí están ángeles, santos y mártires, unidos con las benditas almas del purgatorio, de nuestros seres amados, de nuestros seres no amados, o seres que no amamos. Y nos queda una oportunidad, seres amados, vincularnos en nuestro ser siendo, de corazón, con toda el alma, con toda la plenitud que Jesús nos dejó en felicidad, en libertad y en paz, para ser testigos del Evangelio, conscientes, coherentes y pertinentes en significar nuestra vida en Cristo. Vivir cristianamente alma y cuerpo conectados en el ser interior, con todo otro ser amado, ayudando a tejer historias de vida, escritas por el Padre Creador, constantemente, libremente y sabiamente. Y no estorbar esos procesos de transformación de vidas, porque es la obra de Dios, que estamos en proceso de santificación. Y en esa santificación es solo la Sagrada Familia la que siempre obra. El verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora en Jesús, que es el que hace la transformación. Y en gracia de Dios por el Espíritu Santo, santificador, que con la sabiduría divina, ese logos, ese discernimiento sobre el conocimiento humano y nuestras propias vivencias, nos sigue haciendo partícipes de la creación con el Padre Creador. Eso es maravilloso, seres amados. Eso no hay que forzar la mente para entenderlo con la razón. No hay que forzar los sentidos para esgrimir de todas las formas posibles humanamente para llegar a Dios. No depende de ello. Es la gracia infinita. Es simplemente conectar en el corazón, y es el amor, la misericordia y la compasión la que conecta, la plenitud de la ley mosaica, la plenitud que ética, moral y proféticamente nos vincula con la divinidad. No podemos desperdiciar esta vida tan corta, este soplo de vida. Sí, Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad,
que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, en 3 años, poco menos, de su vida pública, logró dejar ese testimonio. ¿Cuánto nos tomaría a nosotros hacerlo? En nuestra soberbia espiritual, en nuestra soberbia intelectual, en nuestra soberbia emocional. Y eso por nuestra cuenta, los demonios interiores. Pero existiendo los demonios exteriores, el patán, el adversario, el enemigo, el opositor, que hemos de estar con él toda la vida en la terrenal. Desde antes de nacer, ya con nuestros padres, ya acontece ahí en su corazón, en su mente, en su cuerpo, para sembrar la cizaña, para dañarles el corazón y predisponerlos mentalmente a esa corrupción, a esa perversión, a esa división, que es todo lo contrario al amor. Y sigue en nuestras vidas de que empezamos a abrir los ojos, y el primer llanto que conecta con la vida natural, y el primer respiro del aire, la primera gota de agua que humedece nuestro ser interior, la primera partícula que nutre el cuerpo. Pero ya llegan las caricias de la madre, los besos, la ternura que empiezan a alimentar el espíritu, y empieza la gracia de Dios a repoblar ese ser, a llenarlo de vida, a llenarlo de memoria, de imaginación, a llenarlo de bendición. Y eso, seres amados, no tiene igual. No es posible hacerlo humanamente. Nadie lo podrá hacer, ni nada, ni de ninguna forma. Eso es gracia de Dios. Y lo hace por amor, misericordia y en la justicia divina, justo, recto, santo, porque así es. Y eso quiere que seamos santos, justos y rectos. Es el buen pastor Jesús, que quiere que todas sus ovejitas vuelvan a la grey, al reino de los cielos. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar en nuestro corazón que Cristo viva? Un estilo de vida, una forma de vida, una propuesta santa, natural, perfecta, que no tiene igual en la tierra, ni aún en el cielo, ni debajo de la tierra. No ha nacido, ni nacerá, ni hay quien lo haga. No caigamos en las trampas del falso profeta, el falso maestro, el falso sacerdote. Hay las escrituras. Tomar cada frase de Jesús, ponerla en contexto y ver cada personaje. Y en esos personajes estamos representados en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes circunstancias, en diferente tiempo. No nos consideremos perfectos, ni que no necesitamos a Dios, ni que somos superiores, no. Pobreza, humildad y obediencia. Él siempre está con nosotros, siempre ha estado y siempre va a estar, dándonos bendición. Y aún la tentación es una bendición porque es una oportunidad para nuestra maduración. Tanto prueba el amor que nos deja caer una y otra vez, y 3. El Señor siempre resaltaba ahí 3 veces, 3 negaciones, 3 momentos que iba a orar al Padre. La Santísima Trinidad siempre está allí. Seres amados, dejemos en nuestro corazón esta meditación profunda. Vuelvan a leer, releer la palabra de Dios, poniéndose en libertad,
en paz y en felicidad para disfrutar, degustar y asimilar todo ello. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.